Sean todos bienvenidos, mis amados, y bienvenidas en esta hermosa noche, en este tiempo maravilloso que nos da para poder estar aquí estudiando la bendita palabra del Señor. La Biblia nos dice que hay tiempo para todo. Hay tiempo para dormir, hay tiempo para descansar, tiempo para trabajar, tiempo para estar en familia, tiempo para jugar, tiempo para llorar, pero tiempo también para reír. Y ese es un tiempo, es un espacio, una horita que vamos a tener acá, donde Dios nos va a hablar a través de su palabra en este seminario de evangelismo. Nosotros estamos hoy en la parte número 5 del título que le colocamos en esta miniserie, Respuestas Bíblicas para Evangelizar. Lo que dice la Biblia frente a algunas dudas, frente a algunas inquietudes, frente a algunas preguntas o cuestionamientos que las personas tienen como pretexto para no acercarse a Dios. Hoy estamos en la número 28. Propusimos que eran más o menos unas 41 objeciones. Pueden ser muchísimas, pero lo que dijimos es que vamos a tratar de recopilar las 41 objeciones más frecuentes, lo que la gente se toma para decir, no, yo no quiero las cosas de Dios. Y en eso tenemos a nuestros familiares, amigos, hijos, personas cercanas que hemos querido hablarles de Dios, pero que siempre colocan un pretexto, siempre colocan una objeción. Y esta número 28 nos habla de preguntas donde la gente dice, bueno, pero ¿se puede pecar y aún seguir siendo cristianos? Es decir, uno puede ser cristiano pero seguir viviendo en pecado. Y frente a esa inquietud, frente a ese interrogante, porque noten que la gente dice, no, yo no quiero ser cristiano, yo no quiero buscar de Dios porque eso haría que tuviera que abandonar mi pecado y estoy tan amañado hasta mañana con mi pecado que no lo quiero dejar. Entonces, si de pronto se puede uno ser cristiano pero seguir viviendo en pecado, pues eso me llamaría la atención. Pero vamos a mirar qué dice la Biblia al respecto. Para eso, por favor, abran su Biblia en el libro de Romanos, carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, Romanos capítulo 6, los primeros 4 versículos. Y dice de la siguiente manera: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Si nosotros reconocimos que hemos pecado, que hemos fallado y nos arrepentimos, entonces Pablo le dice a esta iglesia, entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? Y viene una respuesta, dice, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Tenemos que ser conscientes, mis amados, porque no somos cuerpos gloriosos todavía. Hay una promesa que nosotros un día seremos glorificados, dice la Escritura, pero aún no. Y tenemos que ser muy conscientes que mientras estemos en esta carne, mientras estemos en esta tierra, mientras estemos habitando en este cuerpo, indudablemente seguiremos pecando. Nos hacemos mentirosos cuando algunos de los que estamos aquí decimos, no, yo nunca peco, yo nunca fallo, porque de una u otra manera todos fallamos. Y para Dios, pecado es pecado. Para Dios no hay una clasificación de pecados, es decir, pecados grandes o pecados pequeños. No, para Dios sencillamente pecado es pecado. Y uno no puede decir, no, es que esos son pecados donde el Señor estos sí no los tiene en cuenta. No, Dios tiene en cuenta todos los pecados. Pero quiero que por favor tengamos en cuenta. Hay una diferencia cuando nosotros como cristianos, como hijos de Dios, pecamos. Nosotros como creyentes. Y es que hay una lucha, seguramente que tú la has vivido, hay una lucha entre querer agradarle a Dios y lo que el cuerpo, lo que el sentimiento, lo que las emociones en ocasiones nos hacen sentir. Pero hay una gran diferencia cuando uno es hijo de Dios. Y es que el que no es hijo de Dios se deleita con el pecado. Le agrada pecar. Y no se siente mal, no se siente incómodo. Pero no sé si a ustedes les ha pasado como me ha pasado a mí, que muchas veces cuando nosotros sabemos que hemos fallado a Dios, que lo que estamos haciendo no es correcto, que es pecado, nos sentimos mal.
Y tal vez no se lo divulguemos a nadie, tal vez no le digamos a nadie, pero dentro de nosotros hay algo que, que nos carcome, hay algo que nos hace sentir mal. Y eso que está ahí dentro es el Espíritu Santo de Dios, que es el que nos hace reconocer que estamos mal ante Él. Y no podemos nosotros deleitarnos, sino que hay una carga que está en nosotros que nos obliga a decir, no puedo en esto. Sé que mi carne lo pide, sé que lo deseo, pero yo no puedo desagradarle a Dios. Y entonces es esa lucha permanente. Y si tú la vives en el momento que fallas, en el momento que pecas, quiere decir que estás en buen camino. Quiere decir que Dios sigue haciendo el proceso. Mire, nosotros no somos perfectos. Creo que terminaremos nuestra carrera en esta tierra sin ser perfectos, porque tenemos montañas de errores y equivocaciones todavía. Pero el propósito en la vida es cada día acercarnos más a Dios y abandonar las cosas del mundo. Eso es lo que es el proceso de la santificación. Andamos en el proceso o sabemos que estamos en el proceso cuando de nuestro interior nace el deseo de agradarle a Dios y de abandonar las cosas de la carne. Seríamos mentirosos decir que como somos cristianos, que como somos hijos de Dios, entonces nosotros no pecamos, no fallamos. Ahora, con esto tampoco es una licencia para decir, puedes pecar, puedes fallar y no pasa nada. No es eso. Porque nosotros sabemos que delante de Dios estamos mal y tenemos que reconciliarnos. Por eso la Biblia nos advierte que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Escúcheme en esto. Cuando el creyente peca, se entristece, reconoce su maldad y mira a la cruz y se arrepiente en fe y dice, Señor, perdóname porque yo sé que esto está mal. Y son las mismas palabras que en alguna oportunidad el gran hombre de Dios, el apóstol Pablo, dijo, miserable de mí, porque cuando quiero hacer lo bueno, termino haciendo lo malo. Y nosotros, como cristianos, tenemos un llamado para resistir al diablo. Y es una lucha, es una batalla constante. Tenemos un llamado para resistir nuestra carne, que nos impulsa a hacer cosas que no son agradables ante los ojos de Dios. En nosotros hay un llamado para resistir al mundo que está completamente viciado, contaminado de una cantidad de cosas. Y ahí es la lucha, donde nosotros tenemos que decir, ¿qué hago con mi vida? ¿Vivo para mis deleites? ¿Vivo para mi carne? ¿Vivo para mis sentimientos? ¿Vivo agradándole al mundo, a la gente, a mis amigos? ¿Me dejo arrastrar por las tentaciones que el diablo me coloca? ¿O sencillamente tomo la resolución y digo, yo le voy a agradar a Dios y le voy a servir a Dios? Y eso implica, amados, tener que dejar muchas cosas que posiblemente nos gustan, muchas cosas que nos satisfacen, muchas cosas que en ocasiones nos deleitan, pero por amor a Dios y por amor a lo que Cristo hizo por nosotros, tendremos que decir no. El hecho de que ya seamos cristianos no quiere decir que no experimentemos tentaciones, y tengo que decirles, y en ocasiones caer en pecado. Pero repito una vez más, el Espíritu Santo de Dios siempre, estoy hablando para los cristianos, siempre estará ahí para redarguirnos. Siempre el Espíritu Santo de Dios estará ahí para recordarnos que somos hijos de Dios, para recordarnos quiénes somos nosotros en Cristo, para que nosotros podamos volver en arrepentimiento y fe una vez más a una justicia que es superior a toda esa cantidad de cosas que pueden venir a nuestra vida como tentación. Y el gran apóstol Pablo dijo en la primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu nuestro de Dios. Entender que nosotros somos diferentes. Y ahí está la batalla. Ahí está cuando el apóstol Pablo dice que esto es una carrera.
que es una lucha, donde muchas veces somos tentados a salirnos de la carrera e irnos por otras vías que no son agradables ante los ojos de Dios. Pero tenemos que mantenernos. El apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 6, versículo 2, dice, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El fruto que tenemos que dar nosotros, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es la santificación. Pero les digo que la santificación es un proceso, es un paso a paso, es un día a día de querer abandonar las cosas que no son agradables a los ojos de Dios y acogernos a lo que nos dice. Entonces, frente a esta pregunta que estamos mirando, ¿se puede pecar y seguir siendo cristiano? Yo diría que la respuesta es una batalla, es una lucha. No estamos nosotros en la posición de decir, no importa, ya tú eres salvo, ya puedes hacer lo que quieras con tu vida. No, porque entonces ya sería un libertinaje. Y ya nosotros no podemos convivir con el pecado. Una cosa es cometer un pecado por alguna circunstancia y otra cosa es vivir en el pecado, que son dos cosas que son muy diferentes. El cristiano puede en ocasiones circunstanciales caer en un pecado. Pero repito una vez más, se arrepiente en la fe y el arrepentimiento en Cristo Jesús y uno le pide perdón y es reconciliado. El que no es cristiano, el que no es un hijo de Dios, simplemente se deleita, no siente ningún tipo de temor, se siente bien, se deleita, inclusive hace alarde de su pecado, pero el hijo de Dios no. Hay otro interrogante, otra pregunta que la gente tiene y es, ¿y tú qué? Tú me vienes a hablar de Dios, tú me vienes a hablar de las cosas de Cristo, de la Biblia, pero no me vayas a decir que tú no has codiciado, que tú no has adulterado en tu mente. Y tenemos que reconocer, una vez más, este va muy de la mano con el punto anterior, que sí, que hemos fallado, porque si yo les preguntase en esta noche, levanten las manos el que no ha fallado, creo que ninguno tendríamos la autoridad para decir, yo sí la puedo levantar porque nunca he fallado, nunca me he equivocado. Creo sin excepción que todos hemos pecado, que todos hemos fallado. De hecho, la Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos que reconocer eso, que sí hemos fallado. Y así como Romanos 3:23 dice que no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero el mismo libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 9 en adelante, permítame lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, llegamos a una conclusión, dice el apóstol Pablo, de que los judíos somos mejores que los demás. Y hace la pregunta, él siendo judío, dice, ¿será que nosotros, por el hecho de ser judíos, somos mejores que los demás? Y entonces él mismo se responde, dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar, todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Es decir, que el pecado es un poder, es una fuerza, es una inercia, que no sé si a ustedes les ha pasado, que quiere uno hacer lo bueno e infortunadamente termina haciendo lo malo. Es una fuerza que nos arrastra. Y es lo que el apóstol Pablo está citando aquí, el poder del pecado. Dice el verso 10, como dicen las escrituras, no hay ni uno solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Y entonces aquí, cuando nosotros conocemos un versículo como este, tenemos que tener misericordia con la gente. Porque nosotros no nos podemos creer más o mejores que otras personas. Aquí es cuando tenemos que tener misericordia con nuestros hijos. Porque muchas veces ni siquiera nosotros tenemos la autoridad moral para exigirle a nuestros hijos. Porque nuestros hijos también ven nuestras fallas, nuestros errores. Porque en ocasiones para muchos los hijos ven que miente el papá, que miente la mamá, que son groseros, que son soberbios. Pero sin embargo, cuando el hijo o la hija falla, entonces vienen con todo el peso sobre el hijo. Y entonces cumplimos una función como los hipócritas, los fariseos, que el Señor Jesucristo censuraba tanto.
Y que si hay algo que el Señor condenó, fue a esos fariseos y los llamó hipócritas. Porque querían ponerle una carga alta, una carga pesada a la gente en cosas que ellos ni siquiera cumplían. Y entonces Jesús en alguna oportunidad tiene que decirles, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y tenemos que entrar a revisar eso, porque la Biblia nos está diciendo en esta hora, es que tenemos que reconocer que hay muchas cosas en nosotros que estamos haciendo mal y que tenemos que entrar a revisar nuestra vida, hacer los ajustes pertinentes para vivir conforme a como Dios dice. Pero que esa posición donde Dios nos ha colocado, que por el hecho de que estemos aquí escuchando un mensaje de Dios, que leamos la Biblia, que oremos, que nos congreguemos en algún lugar, no nos hace que seamos mejores que otras personas, para que nosotros no lo estemos descalificando ni lo estemos criticando. Porque muchas veces se nos olvida que cuando nosotros apuntamos con el dedo a alguien, hay 3 dedos que se devuelven a nosotros. Entonces, entender, y cuando la gente dice, pero usted qué viene a decirme, ¿acaso es que usted no ha fallado, no ha pecado? Claro que sí hemos fallado, claro que sí hemos pecado. Y de hecho, escúcheme que Dios exhorta a no negar el pecado. Por eso dice la Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero noten lo que dice el verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él, refiriéndose al Señor Jesús, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, dice la Escritura, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces noten que este es un pasaje y recuerden que nos estamos preparando para llevar el mensaje a otros, pero también Dios nos está hablando a nosotros. Que lo mejor es que nosotros reconozcamos que estamos mal con Dios. Hay cosas que tal vez son visibles y hay otras cosas que no son tan visibles, pero que uno sabe. Y recuerde, como le hemos hablado, que Dios nos dejó a cada uno de nosotros un testigo que es silencioso, que se llama la conciencia. Y la conciencia, cuando nosotros fallamos, cuando nosotros cometemos un pecado, la conciencia está ahí como ese semáforo en rojo ahí alertándonos, pilas, fallaste, eso es mal, es incorrecto. No tendrías que haber dicho esas palabras. No tendrías que haber actuado de esa manera. Eso que tú estás haciendo está mal. Es eso. El Espíritu Santo fue dejado en nuestras vidas y la conciencia precisamente para advertirnos. Entonces no nos creamos que somos pues superiores a los demás y que no fallamos, porque entonces estamos haciendo a Dios mentiroso. Ahora, si seguimos mirando el libro de Romanos, capítulo 7, versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? Y entonces dice Pablo, en ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces la escritura, la ley, nos es dejada a nosotros para que nos miremos como ese espejo y nos demos cuenta que hay cosas en nosotros que tenemos que corregir. Y si a esta altura del mensaje, a esta altura de la enseñanza, Dios te ha mostrado, el Espíritu Santo te ha mostrado, es para que nosotros al terminar esta reunión podamos ir a nuestro lugar secreto y le podamos pedir perdón al Señor y decir, Señor, perdónanos porque hemos fallado. Perdónanos porque nosotros muchas veces exigimos cosas que ni siquiera nosotros damos. Perdónanos porque como padres, a veces nosotros queremos colocar unos estándares muy altos y entonces descalificamos a nuestros hijos. Perdónanos porque muchas veces creemos que porque tenemos una posición de padres o de autoridad en algún lugar, entonces eso nos da derecho para humillar y para tratar de menospreciar y pisotear a otras personas. Perdónanos, Señor, porque muchas veces herimos y infortunadamente las personas que más herimos y más le causamos daño son las personas que más están con nosotros. Porque a los demás les podemos pasar muchísimas cosas. Podemos entender a muchas otras personas. Podemos aconsejar a muchísimas personas. Pero cuando se trata de nosotros, de nuestra familia, de los cercanos, de nuestros hijos, de nuestra esposa, entonces ahí no tenemos tolerancia. Ya nos volvemos unos verdugos con nuestras familias. Y tenemos que decirle al Señor, perdónanos por esa actitud. El libro de Romanos en el capítulo 13, versículo 14,
el Señor Jesucristo nos da el consejo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esa lucha que ya somos conscientes que tenemos, frente a esa batalla que tenemos que estar librando mientras estemos en esta tierra? ¿Qué tenemos que hacer? Y el consejo que Dios nos da en Romanos 13:14 es: vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces Dios lo que nos dice es: busquemos a Dios, llenémonos más de Dios, tratemos de acercarnos más a la Escritura para escuchar el consejo de Dios. Tratemos de mejorar cada vez nuestra relación con Dios. Recuerde que el cristianismo, a diferencia de cualquier religión, contrasta en que las religiones son cosas que el hombre hace para acercarse a Dios y el cristianismo es Dios acercándose a nosotros. Y que esto no se trata de religión o de cambiar de alguna religión o cosas como esas, porque eso no se trata. Se trata el cristianismo de mejorar nuestra relación con Dios. Por eso, mis amados, tenemos que revisar nuestra vida. Por eso tenemos que cada día decir: Señor, perdónanos, porque nos dejamos llevar por los problemas, nos dejamos llevar por las dificultades, o nos dejamos llevar solamente por el conseguir los logros en esta tierra, y en muchas ocasiones nos olvidamos de ti. Pero que esto sea como el principio para que nosotros, como dice en Romanos 13:14, nos revistamos del Señor Jesucristo, busquemos más de Él, y que independiente de los problemas, las luchas que podamos tener, tengamos una relación bonita con Dios. Y quiero que por favor, si tienen sus Biblias, la abran en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Este tema es un tema que es duro, un tema que es para muchos bastante desafiante, porque nuestra vida es como esos Doberman que depende el cual alimentan más, es el que tiene más fuerza. Y siempre les cuento la anécdota de aquel hombre que se la pasaba de pueblo en pueblo haciendo concurso con sus Doberman, que tenía uno negro y uno blanco. Y entonces los sacaba a las plazas para ponerlos a competir y la gente apostaba. Y él apostaba por el blanco y ganaba el blanco. En otras oportunidades apostaba por el negro y ganaba el negro. Y entonces la gente decía: bueno, tenemos que mirar a ver qué es lo que pasa, porque siempre por el perro que este hombre apuesta, gana. Entonces cuando el hombre apostaba por el blanco, en la próxima pelea dice: no, apostemos por el blanco porque sabemos que el blanco va a ganar, ganó la pasada. Y resulta que el blanco perdió. Entonces le preguntan: bueno, de verdad, cuéntenos cuál es el secreto, porque todas las veces que usted apuesta por el perro, bien sea el blanco, bien sea el negro, usted siempre gana. ¿Por qué razón? ¿Qué es lo que pasa? Entonces este hombre dice: miren, yo tengo un secreto, y es que al día anterior a la pelea, yo alimento al perro que quiero que gane, y el perro que quiero que pierda no lo alimento, lo dejo aguantando hambre, de tal manera que el día de la pelea pues está más robusto, está más fuerte el perro que alimente bien, y por esa razón yo gano. Y tiene sentido. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual, amados. Nosotros tenemos dos naturalezas. Una que por un lado está la naturaleza espiritual, es esa parte que le quiere agradar a Dios. Y por otro lado está la parte natural, la parte carnal, que quiere agradarle a la carne, a sus deseos, a sus pasiones, que se conoce en la Biblia como la concupiscencia. Y entonces uno decide cuál área va a fortalecer, cuál área alimentar. Y el área que más alimentemos es el área que le va a ganar a la otra. Entonces en nosotros está el determinar cuál área verdaderamente nosotros queremos alimentar, dependiendo del resultado que queramos tener. Indudablemente el consejo siempre será que alimentemos la parte espiritual, para que, estando robusta la parte espiritual, podamos doblegar la carne y podamos doblegar nuestros instintos y nuestros deseos. Recordar siempre que nosotros somos tripartitos, tres áreas: alma, cuerpo y espíritu. Pero que nosotros somos un espíritu metido en un cuerpo, y Dios, que es espíritu, tiene relación con nuestro espíritu. De manera pues que el área que más tiene que estar fortalecida es la parte espiritual. Si la parte espiritual está fortalecida, va a poder dominar, va a poder gobernar sobre la parte carnal.
Y el libro de Gálatas, en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, dice lo siguiente. El apóstol Pablo dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten, ahí están las dos. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Ese Doberman negro, que es la carne, va en contra del espíritu. Y dice, y el del espíritu, ese Doberman blanco, y el del espíritu es contra la carne. Fíjense, es la rivalidad. Y quiero decirles, amados, que mientras estemos en esta tierra, vamos a estar en esa lucha constante. Y mire lo que dice la palabra. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Entonces la Biblia nos muestra para que nosotros podamos tener claridad de cuáles son las obras de la carne. Y entonces, en ese sentido, tú vas a mirar si en este momento de tu vida está más alimentado ese Doberman negro de la carne o está más alimentado el Doberman blanco, por llamarlo de esta manera, del espíritu. Y dice que son manifiestas, es decir, que son evidentes, que se pueden ver, que no las podemos esconder, que aunque las podamos aparentar ante los demás, ustedes y yo sabemos a conciencia en cuál de esas estamos. Y mire lo que dice. Las obras de la carne manifiestas son. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, mire, dice la escritura, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esa es la parte oscura. Para el ejemplo que hemos citado, como el Doberman negro, que si lo hemos alimentado, eso es lo que vamos a estar manifestando. Pero en contraste a eso, mire lo que dice la escritura, más el fruto del espíritu es, o sea, el resultado de una parte espiritual alimentada y nutrida. Mire lo que dice, gozo, mira si hoy en tu vida tienes gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la escritura, contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces hoy, a través de la palabra, que recuerde que es un espejo, cada uno está en sus lugares, cada uno sabe cómo está su vida. Pero delante de Dios, cuando es expuesta la palabra, cuando se expone la palabra, entonces fotiza, ilumina y nos deja ver verdaderamente nosotros cómo somos. Y aunque ante los demás podamos aparentar muchas cosas, la Biblia nos muestra exactamente cómo es que estamos. Es como una radiografía interna de cómo estamos nosotros. Entonces, a esta altura, tú debes saber verdaderamente a ciencia cierta cuál es la parte que está más alimentada. Ahora, esto nos ayuda para nosotros decir, wow, yo tengo que entrar a corregir muchas cosas en mi vida y tengo que crecer, como les decía anteriormente, en la parte espiritual para que el fruto del espíritu sea evidente en mi vida. Ahora, si bien es cierto que Dios no simpatiza con el pecado y que así como la Biblia dice que Dios está airado con el pecador todos los días, debemos entender que cuando nos acercamos a Cristo y reconocemos nuestro pecado, nuestra maldad, decimos, Señor, sí, perdóname, porque yo soy ese mentiroso, perdóname porque yo soy ese celoso, yo soy esa persona iracunda, perdóname, Señor, porque yo soy el que ando en disensiones, en todos estos pecados que la Biblia nos ha mencionado, perdóname. Cuando nosotros vamos delante de Cristo, en Cristo es apaciguado todos aquellos problemas, aquellas dificultades, porque Cristo precisamente para eso vino, para tomar nuestros pecados. Y recuerde que el propósito de Cristo venir a esta tierra es morir por nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Y Dios nos provee a nosotros, a través de Cristo, la reconciliación y el amor con que Él nos amó primero. No porque nosotros le busquemos, sino porque Él en una noche como esta nos busca para que nosotros podamos ver cómo estamos delante de Él, pero no para castigarnos, no para condenarnos, sino que al contrario, para decirnos, hay una nueva oportunidad si nosotros nos arrepentimos. Entonces, frente a esa pregunta, ¿usted qué me viene a decir si no me diga que no ha pecado? Sí, he pecado, hemos fallado, pero nos hemos acercado a Cristo y Cristo en su amor y en su misericordia nos ha perdonado. Bien, hay otra pregunta, estamos como en la número 30 ya, que es otro cuestionamiento que la gente dice, bueno, pero es que ustedes le hacen a uno ver como si Cristo fuera la única respuesta, como si que lo único fuera lo que ustedes dicen, y no es porque nosotros lo digamos. Presten atención a esto. Ellos dicen, la gente dice, decir que Jesús es el único camino a Dios es muy radical y es muy intolerante. Porque hay otros caminos, porque hay otras maneras para podernos acercar a Dios. Y la pregunta es que no es cierto, porque la Biblia dice que solamente hay un mediador entre Dios y nosotros como hombres, y ese mediador se llama Cristo Jesús. Solamente hay un camino, aunque la gente no lo quiera reconocer, aunque la gente quiera tomar el camino que ellos deseen, pero la Biblia, que es la palabra de Dios, nos dice que solamente hay un camino. Y aquí es donde nosotros tenemos que poner nuestra fe en acción, porque nadie en la historia puede decir que pudo caminar como caminó Cristo en esta tierra, porque Cristo ha sido la única persona que realmente ha pisado esta tierra sin cometer ni un solo pecado. Es la única persona que uno puede decir que verdaderamente vivió en santidad. Es la única persona que uno puede decir que Cristo fue el único que verdaderamente vivió en obediencia al Padre. No hay una sola persona. Y entre otras, Cristo es el único que voluntariamente puso su vida por nosotros los malos. Nadie lo ha hecho. El que nunca cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquel que nunca agredió a nadie, aquel que caminó perfectamente en esta tierra, estuvo dispuesto para morir por nosotros. Y por eso es que el mismo Jesús, lo dice en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús hablando dice, yo soy el camino. Noten, no es un camino más, soy el camino y la verdad y la vida. Y escuche lo que sigue diciendo, dice, nadie, escuche esto, nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Entonces, en Jesús y en la Biblia encontramos el camino verdadero. Y es donde nosotros insistimos y tenemos que insistir a nuestros hijos que busquen ese camino. Porque infortunadamente hoy el mundo, hoy el sistema está brindando muchísimos caminos. Y los jóvenes se pueden perder porque se desvían en un camino. Y por eso la Biblia dice que hay muchos caminos que al hombre le parecen rectos, pero que su fin es su fin de muerte. Y yo respeto a los profesionales y respeto todas las terapias y todas las cosas que se puedan buscar para tratar de restaurar a una persona, de rehabilitar a una persona. Pero yo estoy completamente seguro, no sé si alguien esté de acuerdo conmigo, que la única manera para una persona ser restaurada y que se encauce en el camino correcto es que busque a Cristo Jesús. Cuando nuestros hijos, cuando la gente busca a Cristo Jesús, nosotros tenemos la tranquilidad y la certeza que van bien. Ustedes y yo un día tendremos que salir de esta tierra porque el Señor nos va a llamar en algún momento. La mayor tranquilidad que tú y yo podemos tener, la mejor herencia que le podemos dejar a nuestros hijos, es saber que ellos van en el camino de Dios. No es la mejor herencia las posesiones que tú le puedas dejar, porque nuestros hijos podemos dejarles muchas posesiones, pero si van por el camino incorrecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo en esta tierra si pierde lo más importante que es su alma? Eso lo dice la Biblia. Entonces, cuando nosotros estamos hablándole a una persona, siempre nuestro énfasis es
mostrarles a Jesucristo. Es que usted dice, pero es que Cristo, 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 solo Cristo. Pues sí, mis amados, porque solamente Cristo salva. Por eso nos llamamos cristianos, porque tenemos nuestra fe y nuestra confianza en Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos la confianza en Él, sabemos que Él nunca nos va a defraudar. Porque Cristo es nuestro salvavidas, porque Cristo es nuestro paracaídas, para que un día cuando estemos en esa puerta de la muerte, vayamos seguros en Cristo Jesús. Nadie más podrá ser un paracaídas, solamente Cristo Jesús. También la Biblia dice, escúchenme en Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Yo sé que en ocasiones voy muy rápido, pero simplemente les pido que tengan su libreta de apuntes y coloquen estos versículos y luego lo buscan en sus casas ya con calmita. Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Escuchen, dice, y en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. No hay ningún, es decir, cualquier opción diferente a Cristo Jesús es arriesgar la salvación. En Cristo Jesús, porque dice la Biblia, yo no sé si tú creas en lo que está escrito en la Biblia. Yo tengo mi confianza que lo que está escrito en la Biblia es verdad, que todo se va a cumplir, que ni siquiera una jota, que ni siquiera una tilde dejará de cumplirse, que todo lo que está escrito es verdad. Y si eso que está escrito dice que en ningún otro hay salvación, yo no puedo arriesgarme, no podemos arriesgar a nuestra familia, no podemos arriesgar a nuestra familia diciendo, no, pues vaya, lo importante es ir a cualquier lugar. No, eso es lo mismo. Vaya donde los masones, vaya donde los Hare Krishnas, vaya donde los testigos de Jehová. Eso es todo lo mismo. No es lo mismo. Porque ya les estoy diciendo, no es una religión, es una relación con Cristo Jesús, porque no hay salvación por otro nombre, sino por el nombre de Cristo Jesús. Y por eso cuando Pablo le aconseja a Timoteo en su primer carta, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios. Así el sistema nos quiere mostrar variedad de dioses. La Biblia dice que hay un solo Dios, el creador del cielo y la tierra. El Dios de la Biblia. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador. Aunque la religión tradicional, aunque las diferentes corrientes místicas quieran mostrar diferentes mediadores, diferentes opciones para llegar a Dios, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y tiene un nombre y se llama Jesucristo hombre. Tenemos que tener la claridad en eso. Porque solo Jesucristo dio pruebas que Él era tanto hombre como Dios. O sea, el mismo Dios encarnado en hombre. Entender que solamente en esta tierra, para que tengas idea, solamente Cristo resucitó entre los muertos. Solamente Cristo venció la muerte. No hay ningún líder religioso. No hay ningún santo ni ninguna virgen, con todo el respeto que me merecen, que haya muerto y que haya resucitado. El único en toda la historia, el único que murió y resucitó se llama Cristo Jesús. El único que venció la muerte, que ni siquiera la muerte lo pudo detener, se llama Cristo Jesús. Por eso nuestra vida tiene que estar puesta, nuestra confianza y nuestra esperanza, en aquel que venció aún a la muerte. En aquel que resucitó. Murió, sí, pero resucitó también. Entender que Jesucristo está vivo y que está sentado a la diestra de Dios Padre. Que no es el Jesucristo que muchas veces nos lo muestran como que crucificado, como que derrotado, como que vencido. No, es un Cristo que venció. Es un Cristo que está vivo y que está contigo y que nunca te dejará. Es el Cristo que en medio de las pruebas, de las dificultades, Él está contigo. Es el Cristo que aun cuando tú te sientas sola o te sientas solo, que no veas a nadie alrededor, Él siempre está contigo porque lo prometió. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos le pueden dar un aplauso virtual al Señor y decirle, Señor, gracias porque tú nos dejas solos? Y es ese Cristo que quiere estar hoy contigo. Es ese Cristo que quiere que tú le abras el corazón y reconozca cómo está tu vida y que le puedas decir en esta noche, Señor, yo reconozco que te necesito. Yo reconozco que estoy pasando por problemas, por dificultades,
Pero si tú venciste la muerte, Señor, tú puedes vencer cualquier problema. Si tú eres el Dios que puede vencer cualquier gigante. Porque pueden haber gigantes hoy en tu vida. Porque hoy puedes estar atravesando momentos muy difíciles. Pero tenemos un Dios que es grande y poderoso. Un Dios que vence cualquier gigante que hoy esté en tu vida. Así que la invitación en esta noche es a que confiemos en Él. Y voy con la última. Podríamos manejar más, pero quiero tocar solamente una. La gente dice, la pregunta número 31, el cuestionamiento número 31, la gente dice, no, pero es que yo, hasta que yo no vea, no creo. Si Dios es real, que me dé alguna señal. Y entonces ahí sí voy a creer. ¿Cierto? ¿Has escuchado personas que son así, incrédulas? Y yo les hago una pregunta. Y le podemos hacer una pregunta a esas personas que colocan como ese tipo de barreras. Si tú ves un edificio, vas al centro y ves un edificio, tú no necesitas ver al constructor de ese edificio para saber que alguien hizo el edificio. ¿Y cierto que no? No, con el solo hecho de ver el edificio, uno dice, alguien lo tuvo que haber hecho. Ese edificio, por simple sentido común, ese edificio no se pudo haber hecho solo. Alguien tuvo que haber hecho ese edificio. Y yo no necesito conocer al que hizo ese edificio para creer que alguien hizo el edificio. ¿Es así o no? De la misma manera, al ver nosotros la creación, no necesitamos ver a Dios para saber que Él hizo la creación. Con el solo hecho de que nosotros salgamos y veamos todas las maravillas que Dios hace, la variedad de animales, de vegetación y todas las cosas tan tremendas, las estrellas, el sol, la luna y tantas cosas maravillosas, los planetas, ver todo lo maravilloso que existe en esta tierra, con el simple hecho de nosotros ver toda esa creación, de ver cómo el planeta Tierra no se cae y giran en su misma órbita, al ver la Vía Láctea y todo cuanto existe, uno no puede ponerse a cuestionar y decir, ¿será que Dios sí existe? No, sencillamente, amados, uno tiene que creer. Y eso lo sabemos nosotros, porque estamos aquí y creemos en Dios. Pero afuera hay mucha gente que está creyendo en otras cosas. Infortunadamente los colegios están enseñando otras cosas, como la evolución del hombre y que nosotros éramos unos micos, y que de ahí salimos nosotros, de la evolución del hombre, cuando es una teoría que ni siquiera se ha podido comprobar esa teoría. Nosotros más bien creemos que fuimos creados en Dios a su imagen y semejanza. Y muy dentro de nosotros sabemos, mire, nomás cuando nace una criatura, cuando nace un hijo nuestro, un nieto, al ver esa perfección, dice, le mira sus orejitas tan hermosas, sus manitos, dice, qué cosa tan tremenda. Y uno tiene que creer que el único que pudo haber hecho eso fue Dios. Y de hecho el salmista dice que el Señor es el que entretejió nuestros nervios, nuestros músculos. Por eso, mis amados, frente a aquella persona que dice, no, yo hasta que no vea, no crea, eso no es ninguna excusa. Eso no es ninguna justificación. Pablo lo dice de esta manera en el capítulo 1 de Romanos, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, escúcheme, por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Es decir, ¿quién va a poder contradecir todas las cosas tan maravillosas que Dios ha hecho? Por eso, mis estimados ateos que están por ahí, que escucharán el mensaje en algún momento, esas teorías están completamente obsoletas. ¿Y saben que en el infierno no hay ateos? Porque aquellos que durante su vida en esta tierra no creyeron en Dios, solamente cuando lleguen al infierno van a saber que Dios es real y entonces van a querer arrepentirse y creer en Dios y ya es muy tarde. Porque se van a dar cuenta que verdaderamente Dios es real. Y la Biblia nos muestra cómo Jesús hizo muchas maravillas para aquellos que dicen, no, hasta que yo no vea una señal, hasta que yo no vea un milagro, muchos dicen, no, hasta que yo no vea el milagro de la sanidad de mi esposo, de mi esposa, o la transformación de un hijo, si él es cambiado, si él es transformado, entonces ahí sí voy a creer que Dios existe. Y quiero decirles, amados, que durante el ministerio del Señor Jesucristo en esta tierra, 3 años y medio que ejerció su ministerio, Jesús hizo cosas sobrenaturales. Y aún haciendo cosas sobrenaturales, muchos no creyeron. Pero en cierta ocasión Jesús le dice a los escribas y a los fariseos
que está con ellos y yo veo que a las personas que más duro le dio el Señor fue a estos incrédulos, a estos hipócritas, a esos que se creían tan espirituales pero que tienen un corazón apartado, como el Señor dice. Muchos de labios me honran, pero su corazón está apartado de mí. Y en alguna oportunidad y en Mateo capítulo 12, versículo 38, a partir de la parte B del versículo 38 dice, Maestro, le hacen la pregunta de, Maestro, queremos que nos muestres alguna señal milagrosa para probar tu autoridad. Pero Jesús le respondió, son una generación maligna y adúltera, exigirá una señal milagrosa. Pero la única que les daré será la señal del profeta Jonás. Y les dice, así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez durante 3 días y 3 noches, el Hijo del Hombre, hablándoles él, o sea, diciéndole, yo como Hijo de Hombre, estaré en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El día del juicio, los habitantes de Nínive se levantarán contra esa generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de Jonás. Es decir, cuando Jonás les predica, estos hombres dicen, yo creo en ese Dios, y se arrepienten. Y ellos van a juzgar a los demás que no creyeron. Jesús estuvo con la gente, lo vieron resucitar y aún no creen. Y mire cómo termina diciendo, ahora alguien superior a Jonás está aquí. Jesús está hablando, está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. O sea, ni escuchando a Jesús se arrepienten. ¿Qué nos muestra esto? Que hay gente que ni siquiera viendo milagros van a creer en el Señor Jesucristo. Que hay gente que está detrás de Jesús para que le haga un milagro. Y después de que Jesús le hace el milagro, ya se olvidan de Jesús. Pero nosotros no debemos ser de ese tipo de personas. Porque escúcheme, la señal más grande que Dios dio a los hombres fue la resurrección de Cristo. Yo no sé cuántos de los que están aquí creen en la resurrección de Cristo. Levanten su mano si tú crees que Jesucristo resucitó. Levanten su manito ahí. Escúcheme en esto. Esa fue la señal más grande que el Señor hizo. Y Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos en Cristo. Escúcheme por favor esta parte final ya. Si el Señor, Dios, nos dio a Jesucristo y nos mostró esa señal que Él resucitó, que como les anoté anteriormente, ni siquiera la muerte lo pudo detener, en Cristo nosotros tenemos todo. Y escúcheme en esto por favor. Yo sé que pueden haber problemas, dificultades, luchas. Un día Pablo, que era un perseguidor de Cristo, un perseguidor de la iglesia, se convierte al Señor y entiende. Llega a él esa revelación. Llega al entendimiento que con Cristo está completo. Y entonces Pablo dice, ahora yo que conozco a Cristo, ya sé que estoy completo. Porque al apóstol Pablo le faltaba como esa pieza en el rompecabezas. Como que había algo que le faltaba y él siempre trató de buscar y complementar con muchas cosas hasta que conoce a Cristo. Y entonces esa pieza que le faltaba en su vida, que es Cristo, ahora la tiene en su corazón, en su vida. Y entonces el apóstol Pablo dice, ahora estoy completo en Cristo Jesús. Y entonces él mira todo lo que ha hecho, todo lo que ha construido en su vida. Dice, todo es basura si no tengo a Cristo. Dice, en Cristo lo tengo todo. Era un hombre preparado, estudiado, un hombre con dinero, un hombre con posición y posesiones. Y sin embargo dice, para mí todo eso es basura. Para mí lo más valioso y lo más importante se llama Cristo Jesús. Y encuentra en Cristo la solución a todo. Y en esta noche quiero terminar diciéndoles eso. Que Dios, a través de Cristo, nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos. Si tú, en algún momento de tu vida, que espero que no, pero si en algún momento te quedarás solo, literalmente solo en esta tierra, si tú tienes a Cristo, lo tienes todo. Tú y Cristo son mayoría. Si nosotros logramos entender la esencia de este mensaje, que en Cristo nosotros podemos tener todo lo que podamos desear en esta tierra. Y no me estoy refiriendo a cosas materiales necesariamente. Me estoy refiriendo a la paz, a la tranquilidad, a la confianza, al respaldo, a la seguridad. Que tú puedas saber que si tú estás en Cristo, no importa lo que tú o yo hubiésemos hecho.
porque en Cristo hay perdón y hay reconciliación. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para los que están en Cristo. En Cristo. Y no importa lo que tú hayas hecho. Si tú tienes tu vida en Cristo, tú tienes que decir, Señor, gracias, porque con Cristo estoy completo. Que no seamos como aquel Tomás, discípulo del Señor, donde Jesús le dice, porque me has visto, Tomás, creíste. Y deja una palabra que quiero terminar con ella hoy. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. A ellos se les asigna un valor y unas bendiciones, porque vieron a Jesús, creyeron, porque estaba con él. Pero para nosotros que no lo hemos visto hasta el día de hoy, yo no puedo decir que haya visto a Cristo literalmente, pero yo sé que Él existe por todo lo que ha hecho, porque yo sé que Cristo sana, porque yo sé que Cristo restaura, porque yo sé que Cristo levanta al caído y al menesteroso, porque como aquella mujer que fue sorprendida en el adulterio y se la trajeron a Jesús, aquellos fariseos, para que Jesús la condenara, para que Jesús la dilapidara con piedras, para que la apedreara y la matara ahí. Pero esa no fue la actitud de Jesús. Jesús se levanta y le dice, mire mujer, cualquiera de los que están aquí, si tiene la autoridad, si sabe que nunca ha fallado, que sea el que tire la primera piedra. Y ninguno se atrevió. Todos se miraron entre sí y dijeron, no, yo también he fallado y también he pecado. Yo que le voy a tirar piedra a esta mujer. Yo también soy un mentiroso, soy un ladrón, que sabe qué más pecados habrían cometido. Y dice la escritura que uno a uno se comenzaron a ir. Y entonces Jesús le habla a esta mujer, le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y esta mujer levanta su mirada y dice, no hay ninguno, Señor. Ok, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Porque en Jesús hay restauración. Porque Jesús no vino a condenar, sino a salvar al que está perdido. Porque Jesús no vino por los sanos. Jesús vino por los enfermos para sanarlos. Porque Jesús vino por los pecadores. Y si tú y yo sabemos que hemos fallado, no permitamos que nadie nos condene, nadie nos señale. Simplemente vayamos a los pies del Maestro, pidámosle perdón y digámosle, Señor, perdónanos porque la verdad, hemos fallado, nos hemos equivocado, pero en ti encontramos restauración. Hoy, mujer, hombre que estás aquí conectado, tal vez tengas problemas, dificultades, luchas. Yo quiero terminar esta noche diciéndole al Señor gracias y presenta ese momento que tú estás viviendo hoy. No es casualidad que tú estés conectado acá. Solo Dios y tú saben el momento, lo que estás hoy viviendo. Pero también hemos escuchado a un Jesús que tuvo el poder de vencer hasta la muerte. Un Jesús que para Él no hay nada imposible. ¿Qué tal si en esta noche le decimos, Señor, y cierra ahí tus ojitos si tú lo deseas? Dígame, Señor, tú conoces mi vida, tú conoces lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando en esta hora. Hoy quiero entregar todas mis luchas, todos mis problemas, todas mis dificultades. Señor, quiero irme en esta noche a descansar en paz, tranquilo, sabiendo que tú estás conmigo. Y si tú sabes en esta noche que estás apartada de Dios, que estás apartado de Dios, que estás caminando más en lo carnal, en las obras de la carne y no en las obras espirituales, pero que quieres tener una vida diferente a partir de hoy, este es el momento, esta es la oportunidad. Dile, Señor, yo reconozco que he pecado delante de ti. Estoy arrepentido, Señor. Hoy te pido perdón, Dios. Hoy reconozco que he hecho cosas incorrectas delante de ti, pero no quiero seguir viviendo de la misma manera. Hoy he escuchado de un Jesús que vino a esta tierra y murió por mis pecados, que derramó hasta su última gota de sangre por mí. Perdóname por los pecados que cometí en este día. Perdóname por las malas palabras, los malos pensamientos, las malas actitudes, las cosas incorrectas que hice, Señor. Perdóname. Yo te pido que la sangre preciosa me lave de todo pecado, de toda maldad. Y tú no necesitas ir a ningún intermediario para confesar tus pecados, porque la Biblia hoy nos ha mostrado que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesús. Y diré, Señor, yo he escuchado ese mensaje y por eso vengo a ti, Dios, a través de tu Hijo Jesús, para que me perdones de toda maldad y de todo pecado. Quiero que tú seas parte de mi vida a partir de hoy.
que tú entres a mi corazón y que tu Espíritu Santo more en mí. Quiero ser diferente a partir de ahora. Quiero comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Sé que tengo problemas, tengo dificultades, pero hoy las entrego, Señor, a ti, porque en ti lo puedo todo. Porque si tú venciste la muerte, Señor, eso es una buena señal. Que si tú venciste la muerte, tú podrás, Señor, ayudarme en este problema, en esta lucha. Entrego mis hijos, entrego cada una de mis áreas, Dios, y te pido, por favor, que tú me ayudes. Qué lindo es escuchar que nunca estaré solo, nunca estaré sola, porque tú has prometido que estarás conmigo todos los días hasta el fin. Te amo, muchas gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén.